Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy a una charla que nos está compartiendo el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. El tema que nos va a compartir pues es justicia alternativa, un tema que es de mucho interés y que no necesitamos llegar a un juicio si existen otras formas de solucionar conflictos. No todo es juicio. Voy a leer una reseña curricular del doctor. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica. Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y abogado por la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal. Miembro correspondiente a la Asociación Mexicana de Ciencias Penales, coordinador del Eje del Estado de Derecho del Centro de Investigación por el Desarrollo CIDAC entre 1998 y 2010. Entre los años 2005 y 2009 coordinó la red de investigaciones sobre la reforma penal comparadas. Actualmente es director de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho AC, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, coordinador del proyecto de seguimiento de la reforma penal en México, con auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de 10 libros y 40 ensayos publicados como monografías, artículos en revistas especializadas. Entre sus libros se puede referir el Informe General sobre el seguimiento de los procesos de la implementación de la reforma penal en México y la justicia penal alternativa en el modelo de justicia penal en Chihuahua. Pues para la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal es un gusto tener a usted, doctor. Muchísimas gracias. Les pediría a todos los participantes que al final de la conferencia del doctor puedan encender sus micrófonos y si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, sea que lo hagan de manera directa o bien a través del chat que tenemos. Pues muchísimas gracias, doctor. Quedamos con usted. Mil gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Además, felicitándolos por su aniversario. Y también veo que entre los congresos también está Ipsius, también mi agradecimiento y a ustedes también mi reconocimiento por dedicar algunos minutos de su fin de semana pues a seguir compartiendo y desarrollando pues el tema de desarrollo de competencias y de capacitación. Pues pretendo que sea algo muy sencillo, además muy coloquial, viendo también el perfil de una asociación de psicología jurídica y derecho penal, pues también, justo como se mencionaba en mis antecedentes curriculares, nomás aclaro que actualmente soy director general del Instituto de Justicia Alternativa. Ya desde el 2018, cuando entré a este cargo, pues dejé el tema de la consultoría y de la Asociación Civil de Jurimetría, pero pues también sigo muy en vinculación con los indicadores y todas las investigaciones que hacemos ahí. Más para como esta aclaración y como se vio en mis antecedentes curriculares, me he dedicado mucho al tema penal, entonces con mucho gusto creo que en la sesión de retroalimentación al final de esta breve plática, pues tendremos mucho que compartir. Trabajé durante 22 años, fui académico, que mucho, yo como abogado tenía mucho la inquietud de ver
por qué nuestro sistema de justicia funciona no funciona adecuadamente, y tratar de ver buenas prácticas, para mejorar nuestro sistema de justicia. Y lo hice mucho en materia penal, y estuve estudiando durante 4 años, bueno, desde el 2013 estuve viendo buenas prácticas del sistema acusatorio, y uno de ellos fue el sistema de justicia alternativa en materia penal de Baja California, y también la unidad de seguimiento de acuerdos reparatorios de Oaxaca. Y de ahí también me documenté buenas prácticas y apoyé a través de USAID a implementar el modelo de gestión en fiscalías de mediación penal en 6 estados de la República. Entonces, también ahí podríamos platicar mucho, es un tema también de mi interés, pero voy a iniciar esta conversación con el tema en general de la justicia alternativa. Creo que tiene mucho potencial porque en ustedes, como tema de psicología jurídica y derecho penal, las emociones están ahí a flor de piel. Son arrebatos de pronto que hacen que las personas cometan algunas conductas antisociales. De hecho, también en psicología está el tema de la neurociencia, que incluso yo escuchaba al doctor Gerardo Laveaga, y este tema de la neurología, de todos estos procesos químicos, que llegan incluso a señalar que hay causas de justificación en algunos delitos muy graves, porque dicen tal químico le faltaba, y bueno, ya es como una generación neolombrosiana que ya descarga mucho de la responsabilidad de las personas en los procesos químicos que se dan en su sistema nervioso y sus procesamientos neuronales. Pero bueno, también en materia penal hay muchas emociones. Ya decía Octavio Paz, estas emociones que riegan el subsuelo de nuestra nación y que a veces nos generan un bello poema y a veces un horrendo crimen, y son las mismas emociones las que están ahí subyacentes. Entonces, bueno, en los métodos de solución de conflictos, me voy a ir muy a prisa en la presentación. Pues bueno, siempre el conflicto es inherente a la sociedad, siempre tenemos conflictos. Incluso John Elster habla de los conflictos intrapersonales, ¿no? Es decir, cómo yo a veces tengo conflictos conmigo mismo porque a mi yo dentro de 10 años le conviene que mi yo de hoy no fume. Sin embargo, a mi yo de hoy valora más la satisfacción actual que el bienestar de salud futuro, tan abstracto, y se fuma un cigarrito en concreto. Entonces, incluso hasta hay conflictos intrapersonales, pero es insalvable el conflicto. Lo importante es qué hacemos con los conflictos, cómo los manejamos, que nuestra vida sea más llevadera, y sobre todo, que es una parte fundamental, cómo trascendemos o transformamos el conflicto en una situación positiva o de resiliencia, si es un conflicto pues que nos genera algún tipo de perjuicio o de daño. Y bueno, siempre ha habido un péndulo. Desde siempre las comunidades acudían a terceros con mucha calidad moral o ascendiente sobre las partes para llegar a un arreglo, tratar de facilitarlo. Algunos fueron desarrollando habilidades muy específicas, algunos rituales, la ordalia, estos procesos hasta fortuitos, azarosos. Y también el péndulo a veces se va hacia la expropiación del conflicto. Llega un Estado, a veces ajeno a la comunidad, un cónsul, un delegado real. Él es el que conoce el conflicto e imparte justicia. Entonces, siempre hay este péndulo entre las resoluciones autónomas en las comunidades, entre terceros con prestigio social y reputación que facilitan la resolución de conflictos, hasta la forma concentrada de justicia. Y bueno, ahorita existe en este péndulo, está subrayando la importancia de los métodos alternativos. Siempre ha habido ya los abogados a veces se generan tema de este espectro también de solución de conflictos desde la autotutela, la justicia por propia mano, cuando la persona reacciona, y generalmente la ley reprocha
autotutela sin una causa justificada. Una causa justificada sería, por ejemplo, la autodefensa, la legítima defensa en caso de estar en inminente riesgo nosotros o un tercero. Nos es lícito, no se nos reprocha socialmente que nos defendamos o defendamos a esta otra persona que está en un riesgo inminente. O también al dueño de un hotel se le autoriza legalmente a que haga un poco de justicia por propia mano y retenga el equipaje mientras no le paguen el hospedaje. Es una forma de autojusticia, pero que está considerada en la ley, son la autodefensa. Y la heterocomposición es cuando la justicia tradicional, un juez, algunos incluyen ahí el arbitraje, porque también no deja de ser un tercero, aunque escogido por las partes, pero es cuando un tercero impone una solución. Viene después la autocomposición, que muchas veces es la transacción. Vamos a ver más adelante que algunos dicen que es simplemente una caja de resonancia de las desigualdades del proceso. Y después viene propiamente la justicia alternativa, que también es autocompositiva, pero ahí apoyados por un tercero, un facilitador, que puede ser el mediador, el conciliador, o quien lleve un proceso de justicia restaurativa, que también en materia penal tiene un peso muy importante. En materia para adolescentes está considerado en la ley. Y también temas como círculos de paz. Entonces, ya hay un especialista en estos temas. Ya vamos a ver, no se detienen solamente en el interés jurídico de las partes, va incluso a las necesidades emocionales. Ya comentamos, una de las funciones del Estado es establecer un mecanismo institucionalizado para resolver los conflictos, para que estos no se vayan a la autotutela o a la violencia. Tradicionalmente se había optado por un tercero revestido de autoridad, lo que comentamos, en algunos casos es judicial, pero en otras es comunitaria. Aunque ya habían existido y subsistido figuras conciliatorias, sobre todo en nuestra tradición jurídica hispánica, en el siglo XX se fue dando un crecimiento ante la crisis de los temas de justicia. Y sí, ahora que se habla que por casi 150 años desapareció de nuestras constituciones el tema de la justicia alternativa. Hasta el 2008, en materia penal se contemplan mecanismos alternativos de solución de conflictos. En el 2014 hay la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Y en 2017, el 15 de septiembre, se da una reforma constitucional ya de justicia cotidiana, donde ya entra el tema de la justicia alternativa en todas las materias. Pero algunos a lo mejor se sorprenderán, la Constitución de 1824 de Jalisco y la federal ya contemplaban el tema de la justicia alternativa. Por ejemplo, en materia federal decía no se podrá entablar pleito, el artículo 155 de la Constitución Federal de 1824. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias, sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación, incluso pleito alguno en lo civil. En Jalisco sí decía de menos de 100 pesos, pero en la Constitución Federal no se puso ningún límite, e incluso en la Constitución de Jalisco se establecen los convenios de los interesados en negocios civiles sobre terminarlos por medio de árbitros de cualquier otro modo extrajudicial serán observados religiosamente por los tribunales. Esta es la Constitución de 1824, fue una idea original de los constituyentes, de nuestros padres fundadores constitucionales de México, sino que ya estaba en la Constitución de Cádiz de 1812, donde llegaban las partes ante el juez. Generalmente, en primera instancia, el que hacía las veces de juez era el alcalde de primer voto en la población, y se presentaban las partes, cada una con un nombre bueno. Un hombre bueno era alguien que estaba al corriente en el tema de su servicio militar a la corona, de el pago de impuestos y que no hubiera sido condenado por un delito doloso. Si se tenían esas características, era un hombre bueno, que quiere decir un hombre digno de fe en un testimonio, digno de acompañar a las personas en sus controversias. Esos hombres buenos se reunían con el alcalde de primer voto,
discutían en equidad qué tendría que resolverse en ese conflicto, salían y les proponían o daban una respuesta. Ellos votaban por pluralidad de votos, decían, es decir, por mayoría, y decidían en un sentido. Si las partes se conformaban, esto ya incluso no era apelable, si no tenían 3 días para apelar el fallo que ya se había dado. Pero entonces, bueno, el tema de la conciliación, del que las partes trataban de llegar a un arreglo en vez de un prolongado proceso, ya estaba en nuestras tradiciones. Sin embargo, en el siglo XX, cuando se fueron saturando los juzgados, pues entonces surgió el tema de recordar algunas formas simplificadas de justicia, acortar términos, y se recordaron las figuras de la mediación, de la conciliación, de la transacción asistida, y se empezaron a dar estas figuras. Vamos en el tema de anteriormente se decía justo que eran unas vías de descongestión, decían esto es para descargar a los juzgados. Sin embargo, eso fue hace unas 5 o 6 décadas, cuando se decía la justicia alternativa sirve para descargar a los juzgados. De hecho, una magistrada hace algún tiempo la escuché, bueno, ya algún tiempo, decía, en el caso del Instituto de Justicia Alternativa, que es parte del Poder Judicial, decía, bueno, el hija es el hermano menor que lava los platos de plástico para que no se rompa y no se corte. Entonces, así se veía como que era una justicia, pero lo que se ha desarrollado a lo largo de 40, 50 años son herramientas que en los cursos de mediación se ven. Yo cuando tomé mi curso de mediación, lo tomé junto con el 80% éramos abogados. Y la mayoría decía, oye, ¿en qué momento vamos a ver la ley de amparo? ¿Cuándo se puede amparar contra un convenio? ¿En qué casos no procede? ¿En qué casos sí? Bueno, se ven estas partes, pero el 80% del curso fue herramientas de comunicación. Quienes se aplican en el tema de psicología jurídica, pues deben estar mucho más habituados a ellas. Una escucha activa, una comunicación asertiva, el rapport, el tema de empatizar a través del lenguaje corporal. Se nos dice que solo el 7% de lo que comunicamos lo hacemos verbalmente. El resto tiene que ver con nuestro tono de voz, con nuestra modulación, con nuestra expresión del rostro y corporal, el lenguaje corporal. Pues todas estas partes las va manejando el mediador, porque ante todo el mediador trabaja con un conflicto, no con una postura jurídica. Y en 40, 50 años se ha demostrado que la mediación, la conciliación, no solamente es para descongestionar, es una metodología mucho más efectiva que la contradicción de las partes. Con frecuencia nos sucede en el instituto que llegan las partes muy airadas, es decir, llega el esposo y dice, hoy no es posible, esposa está diciendo aquí en la demanda que yo no contribuyo al sostenimiento de los niños, cuando esto es muy injusto porque yo hasta estoy viviendo en la casa de mis padres para no generar un gasto adicional a la familia que es tener otra casa, y lo hago para que a ellos no les falte el dinero. Y es muy injusto que mi esposa diga que no estoy contribuyendo. Y llega la esposa también muy molesta y dice, oye, dice aquí que soy un riesgo para mis hijos, que me la paso en redes sociales, que no hago nada, que no los atiendo, cuando yo hasta dejé de seguir mi camino profesional por dedicarme fundamentalmente a ser pie de casa, ser la principal sostén del hogar en lo emocional, en el cuidado de los niños, y están muy, muy, muy airados. Cuando se sientan en una sala de mediación y el mediador pues detecta este enojo de ambas partes y les da las palabras, y el esposo se queja de que lo tachen de irresponsable y la esposa también de ser una persona incapaz de cuidar a los hijos, cuando ella le contesta, no, la verdad es que tú eres un gran proveedor, sí das para la casa, eres un gran proveedor, no, nuestra relación es la que está fallando, pero tú eres un gran padre y eres un buen proveedor. Entonces él le dice, entonces, ¿por qué dijiste eso en la demanda? Pues yo no lo escribí, la escribió el abogado, yo nomás la firmé, y él me dijo, mire, usted, vamos a decir que no le ha dado dinero en el último año,
para meter presión, tomar algunas medidas cautelares, como es secuestrarle su salario hasta un 40, 50%, para dedicarlo a la manutención. Así usted ya lo asegura y lo presiona. Y entonces ella dice, pero ¿tú por qué dices que yo no soy una buena madre? No, tú eres una excelente madre, los cuidas muy bien, pero igual el abogado me dijo, ¿sabes qué? Hay que pegar por el lado de la custodia, y ya cuando la presión es por el lado de la custodia de los menores, que no es la más calificada para tenerla, ya metes eso en el tema de la confrontación, y generalmente ella va a tener mejor actitud para negociar. Entonces, estas litis artificiales que se hacen a través de las estrategias de los abogados, el abogado, pues obviamente espera lo mejor, pero se prepara para lo peor. Entonces, por ahí viene un tema de teoría de juegos, el dilema del prisionero. Cuando la otra persona cree que el otro no va a cooperar, se anticipa y el que no coopera es él, y se dan estos conflictos artificiales. En cuanto a una sala de mediación con el principio de neutralidad, confidencialidad, imparcialidad del mediador, las partes se sienten seguras y le dicen, sabes que la verdad me dijo mi abogado, y tú eres un gran proveedor, y tú eres una gran mamá, no pude haber escogido mejor mamá para mis hijos que tú. Con esa sola validación del punto de vista del otro, sin intermediarios, sin polarización del conflicto, es lo que a veces hacen las posiciones jurídicas, polarizar el conflicto. Si vieron ustedes la película Historia de un matrimonio, ilustra esto, cómo el conflicto, cuando se van entrando las estrategias legales, se van polarizando, y llega el momento en que lo que era una pareja medianamente con muy buena relación, simplemente con una crisis matrimonial y que deseaban separarse y verlo a la custodia del menor, cuando se van polarizando y que él empieza a insinuar, el abogado de una de las partes empieza a insinuar que la otra consume drogas o es alcohólica, la otra dice que él es violento, cuando ninguna de las dos cosas son ciertas, pero lo hacen para ir poniendo posiciones de negociación más polarizadas. Y esto ocurre cuando ya en la sala de mediación se validan recíprocamente estos puntos de vista. Eres un gran proveedor, eres una gran madre. Entonces se despresuriza emocionalmente el conflicto. Entonces dicen, bueno, lo que vamos a ver es cómo lo hacemos para que los niños no sufran más, para que no falte el recurso indispensable. Entonces ya estamos, y los abogados se maravillan, dicen, estas personas tenían 8 meses sin dirigirse a la palabra, tenían 11 meses en un litigio, y llegan aquí y resuelven su conflicto. Y lo hacen porque trabaja con las emociones, digo, es alquimia emocional. Hacen que esas emociones polarizadas se despresuricen y se tenga la mejor disposición para cooperar y llegar a un acuerdo. Y por eso el 98% de los convenios de mediación se cumplen espontáneamente, porque las partes, y esto es muy importante para ustedes con el tema de la psicología jurídica, las partes se empoderan. Hasta su lenguaje corporal hace que se están quitando la losa de llevar sobre la espalda un conflicto en el que a veces se los explican en términos técnicos que ellos no saben. Ellos lo que quieren es, lo que dicen es, pues murió mi abuela y parece que no me dejó nada, entonces estoy muy triste, me siento tratado con injusticia, yo era el único que la visitaba. O sea, son emociones más allá del testamento, y puede llegar el momento en que a través de un acuerdo, si es un intestado, en fin, si ya hay nombramiento de heredero, se haga dentro de cierto margen que la ley permite, se disponga de algunos derechos. Pero lo que hace el mediador es trabajar con estas emociones, o sea, no se queda en la superficie de los intereses jurídicos, se va a fondo a las necesidades emocionales. Y también lo que manejamos mucho en el Instituto de Justicia Alternativa, no solo resolvemos conflictos, detectamos vulnerabilidades. Entonces, tenemos vínculos con algunas ONGs. Por ejemplo, hoy esta persona, pues en justicia comunitaria, cada vez que toma se pone muy agresiva, ofende a los vecinos, y ya es la tercera vez que vienen a pedir esta atención por esta situación. Pues el problema es, si es un conflicto, pero el problema es la adicción del muchacho. Entonces lo canalizamos a Alcohólicos Anónimos o alguna clínica de deshabituación a drogas. Y también entonces nos preocupa también una persona que no cumple con la obligación de dar alimentos y que está siendo procesada penalmente o acusada penalmente, y vemos al momento de resolver el conflicto que lo que pasa es que el señor no tiene trabajo. Pues vamos con algunos de los municipios que tenemos convenio y les decimos, oye, en tus programas de empleo temporal ahorita por el tema de la crisis, ayuda a esta persona, considérala, dale preferencia por su situación familiar, y lo canalizamos. Entonces, antes era visto la justicia alternativa como una forma de descongestionar
los juzgados. Y sí, lo hace en efecto, como vamos a ver, a lo mejor alcanzamos a ver algunas cifras, pero lo principal es que se da el empoderamiento de las personas, se da se va al tema incluso emocional, y las partes, les comentaba, salen muy empoderadas porque se han logrado con sus propias palabras expresar sus necesidades. Y ya el mediador, que también en Jalisco no se necesita ser abogado para ser mediador, tenemos excelentes psicólogos mediadores, muy buenos trabajadores sociales mediadores, hay ingenieros que son mediadores, que tienen el centro de mediación en la Cámara de la Industria de la Construcción, son personas que además de saber mediar, saben del negocio, entonces les dicen, oye, es cierto que subió el acero, pero no subió 160% como aquí en la cotización les estás haciendo, o tú sabes perfectamente que el tema sindical, es decir, le sabe también al tema de la industria, y por eso tiene, para reducir una de los principales asimetrías que hay en las negociaciones, es el desconocimiento de una de las partes, que siempre una de las partes tiene más conocimientos que otro. Entonces, el mediador también en este principio de equidad tiene que ver por esta parte. Entonces, no solamente antes se veía como un mecanismo de descongestión, ahora se ve realmente como un instrumento de cualitativamente superior de lograr acuerdos, digamos cuantitativa y cualitativamente. Son muchos los acuerdos. Actualmente en Jalisco es la red de centros públicos y privados más grande del país. Son 163 centros de mediación públicos y privados acreditados, ya en 28 municipios. De los 125 nos faltan muchos, pero entre febrero y marzo vamos a estar inaugurando alrededor de 12 centros de mediación municipal, para, sobre todo, por ejemplo, en la zona norte, donde solamente hay un centro de mediación nuestro y un centro de mediación de la Universidad de Guadalajara acreditados. Y es muy importante en Jalisco que estén acreditados, porque si un mediador certificado en un centro acreditado resuelve un conflicto y reúne todos los requisitos de ley, se valida y automáticamente es una sentencia ejecutoriada. Entonces, por eso es tan importante, es un instrumento de acceso a la justicia. En la zona norte, que territorialmente equivale a Colotlán, esos 13 municipios equivalen a Querétaro, el tamaño de la zona norte del estado. Solamente tiene en Colotlán un centro público que es el de la UDG, y el centro también público del Instituto de Justicia Alternativa. Hay un centro privado también, pero en el resto de la región no. Entonces estamos platicando con el Ayuntamiento de Huejuquilla y el de Bolaños para tener en la parte más hacia el este y más al oeste de la región, tener al menos un punto que todavía de Mezquitic se hacen 6 horas a Guadalajara. Bueno, está a menos de 1 hora ya de Huejuquilla, y queda intermedio con Colotlán, pero es un punto de reunión entre la comunidad wixárika y los demás habitantes de esa región que acuden a Huejuquilla. Entonces tenemos ahí impulsando este tema, porque también es un tema de acceso a la justicia, y también es un tema, vamos a ver, de combate a la desigualdad. Creo que viene más adelante, de hecho. Las partes, lo que decíamos, son dueñas de su propio conflicto, de su propio problema, se empoderan, decíamos, hasta el lenguaje corporal, salen ellos porque lo arreglaron en sus propias palabras. Hay personas que no saben leer, escribir, pero argumentan muy bien su punto de vista. El mediador tiene el principio de ser imparcial, pero sobre todo de apoyar a los más débiles. Tenemos una parte ahí compensatoria, sin que esto signifique algo tan técnico como suplencia en algún tipo de deficiencia, pero sí el que se le facilite y a través de parafraseos se logre determinar muy bien la postura de cada una de las partes. Los mecanismos alternos de solución de controversias, no es otra cosa que recursos diferentes que podemos elegir para dar respuesta o salida a un problema de manera más ágil, sencilla y sin necesidad de acudir ante los órganos encargados de la impartición de justicia más formalizados. Incluso la jurisprudencia ya de los tribunales federales del 2018, sobre todo la magistrada Paula García Villegas,
pues he estado subrayando esto, que es una forma mucho más ágil de resolver a profundidad, dice, yendo a las causas, los problemas, y en el artículo 17 de la Constitución no hay derechos constitucionales de primera ni de segunda, es un derecho humano a la par el acceso a la justicia y el acceso a la justicia alternativa. Entonces están a la par y reconoce que son herramientas muy poderosas y que van al fondo de los asuntos. También en el tiempo, según el Doing Business, un asunto mercantil en México, es una investigación del Banco Mundial, dura 280 días. En Jalisco, dice el mismo estudio, dura 367 días solo en primera instancia un juicio mercantil. Pues en el Instituto de Justicia Alternativa, y es el caso también más prolongado que tenemos, es de 38 días desde que llega la parte, cita a su contraparte, acuden, se hace una sesión preliminar, ya después la sesión conjunta, y si llega un convenio tardan 38 días. Pero en centros de mediación privada duran 3 días. El 2019, en una sesión maratónica desde las 2 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, se realizó con la intervención del IJA una mediación entre empresarios que tenía más de 7 años estancada y que significó un importe de más de 1,600 millones de pesos la transacción. Y lo hizo el IJA, pues claro, hubo sesiones preliminares, los grupos de abogados de ambas partes estaban ahí de acuerdo, dando seguimiento, explicándoles a sus respectivos representados el alcance que tenía cada acuerdo, y en el convenio se dijo: de esta demanda mercantil nos vamos a desistir, de esta civil nos vamos a desistir, de esta denuncia penal también nos vamos a desistir. En fin, venían las cláusulas paso por paso, y una transacción. Estaban tan conflictuados que dijeron: no hay de otra, o me vendes o me compras. Es decir, ya no podemos seguir siendo socios. Pero bueno, pues ¿cuánto va me interesa a mí seguir con el negocio? ¿Cuánto vale tu parte? 900 millones. ¿En cuánto me lo pagas? En 4 meses te voy a dar pagarés de ciertos montos hasta llegar a los 900 millones, y se cumplió ese convenio. Entonces, y en los centros privados también en un solo día, en 2 días, en 3 días, a veces los abogados llegan ya con ambas partes al centro de mediación privado, y en un solo día puede resolverse un conflicto con transparencia y claridad. Y claro que los abogados son muy bienvenidos en los centros de mediación para que aconsejen bien a sus partes y lleguen a una resolución. Otro día una abogada me decía, cuando estaban todavía cerrados los juzgados: oye, ¿es cierto que puedo hacer un divorcio administrativo ahí contigo? Sí, aquí en el instituto lo puedes hacer. Muy bien, ya después me llamó, ya hice cita, me dieron cita para dentro de semana y media. Ahorita tenemos a 2 semanas casi las citas, por lo mismo, por el tema de la situación sanitaria. De nuestras 6 salas de mediación solo podemos usar 3, estamos habilitando una cuarta en otra planta del edificio. En Ciudad Judicial de 6 también usamos 3. La Canaco nos está prestando una sala para ahí también recibir y hacer asuntos de mediación. En el Centro de Justicia de la Mujer tenemos otro, en Fiscalía tenemos otro, y en Puente Grande tenemos también en mediación penal. Y me dice la abogada: oye, pues ya tengo mi cita en semana y media, pero pues ya entonces llevo a las partes y yo ya llevo el convenio, ¿verdad? Yo llevo redactado el convenio. No, el convenio lo hacen las partes y toma nota el mediador, es el que hace el convenio. Tú, como la abogada, puedes supervisar y decirle a tu cliente: oye, sí, está en los términos que hayamos dicho, o acuérdate de decirle al mediador que hayamos quedado en tal cosa, y si la otra está de acuerdo. Es decir, no pueden intervenir en la mediación los abogados, pero sí pueden asesorar, hacer una pausa y para asesorar a sus partes, a sus clientes. Y ella me dijo: entonces, ¿no llevo yo el convenio? No. Entonces ella, hasta penada, me dice: ¿y entonces por qué les voy a cobrar? Pues porque le estás ahorrando esperar 4 o 5 meses en un juzgado a que les den una cita, a que hagan esto mismo, o les estás ahorrando 3,000, 4,000, 5,000 pesos de ir a una notaría a hacer esto mismo. Es decir, sí generas honorarios porque les estás asesorando y le estás llevando a la vía más rápida y menos costosa. Entonces, sí tienes derecho a cobrar porque estás dando una consulta. Entonces, cada vez hicimos una encuesta de primer contacto
Y antes, en el 2019, solo el 10% de nuestros usuarios eran abogados litigantes. El 30% de nuestros usuarios venía recomendado de otros usuarios que habían tenido una buena experiencia ya en el IJA. Y con la pandemia subió de 10 a 17% los casos en los que los abogados llevan a las partes a una mediación. Entonces, cada vez son más los abogados que apuestan por resolver. Hay un despacho que se dedica a divorcios. Ellos tienen conocimientos de mediación. Ahora sí que marinan el caso, ya llegan a ellos con un convenio muy avanzado, lo llevan ante nosotros. Nosotros, por ley, no podemos tomar un convenio que venga de fuera. Ahí se hace en la sala de mediación y que le consta al mediador que son las partes libremente las que están expresando sus puntos de vista. Y cada vez son más los abogados que prefieren llevar. Hay esos asuntos, les cobran 6,000 pesos por divorcio, pero nos llevan hasta 10 al mes. Esos abogados prefieren esos 10 casos al mes traer unos 8 o 9 que duren año y medio, que les cobran a lo mejor 70,000 pesos a lo largo de año y medio, 2 años de litigio. Entonces, también por eso se cobra, por asesorar a las partes, por acompañarlos y por ahorrarles el desgaste económico, el tiempo y el desgaste emocional. Hay algunos abogados, otro día me decía un ex condiscípulo mío en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, me decía, ¿te acuerdas de nuestro maestro de Derecho 3, de Derecho Civil 3? Sí, ¿cómo no? Pues le gané un caso, fíjate, a nuestro maestro le gané un caso, me llevó 4 años y medio, 2 amparos, pero le gané. Que me explicó cómo estaba el caso, dije, oye, este caso se pudo haber mediado. Y me dice, pero ¿por qué lo voy a mediar si yo tengo la razón? Sí, pero a lo mejor los abogados tenemos que abrirnos más a que nuestro tema no es ganar casos. Y sí, nos divierte mucho argumentar. Conozco abogados que dicen, yo entro en catarsis cuando estoy escribiendo unos agravios, me compenetro de la emoción, del sentir, del interés jurídico de mi parte, y se lo reflejo ahí, me indigno con el juez de primera instancia y le digo de todo en los agravios. Sí, pero nos gusta argumentar y nos enseñan a argumentar, pero también tenemos que ser conscientes que parte muy importante de nuestros servicios es resolverle el conflicto a nuestro cliente y no agarrarnos a clientazos con otros litigantes ni con el juez, o cuando es materia familiar, los litigantes se agarran a hijazos entre ellos, ¿no? Entonces, la prioridad tiene que ser resolver el conflicto, y por eso los abogados también tienen que saber que pueden cobrar. Aunque nos enseñaron a pelear, también por resolver los conflictos podemos cobrar, porque lo hacemos informando a las partes. Hay la ayuda de un especialista que guía estos procesos de mediación con el fin de que ellas lleguen a un acuerdo benéfico para la solución de su conflicto. Entonces, el facilitador, el mediador es un experto. Tenemos mediadores muy buenos. Hay uno de ellos en materia familiar, creo que es Esteban, el que llega una persona y dice, no, en la manutención me dijo mi abogado y no voy a dar más de 3,000 pesos al mes. Y háganle como quieran, no le van a sacar un peso más a una piedra que a mí, no voy a dar más. Dice, y él validando, como dice, muy bien, entonces tú consideras que es suficiente 3,000 pesos. Sí, muy bien, 3,000 pesos, porque a 30 días, la duración por medio de los meses, 30 días, ¿verdad? Entonces son 100 pesos diarios, ¿verdad? Lo que tú le vas a dar a tu hijo para su manutención. ¿Qué te parece que le demos de desayunar? Unos huevitos, 2, 8 pesos. Eso sí, está actualizando sus precios constantemente, 8 pesos. Oye, le ponemos aceite, ¿no? Para que no se peguen. Le aparta alícuota de 25 centavos de aceite. Así nomás, huevo natural, o le ponemos cebollita, le ponemos jitomate, o vas a ver espléndido y le vas a poner jamón. Entonces empieza a hacer, va haciendo las cuentas, oye, y de comida, ¿qué te parece si le damos carne pues 3 veces a la semana, aunque sea, ¿no? Por lo menos, o pollito, algún tipo de proteína, sin ser nutriólogo, yo creo que hay que darle un poquito. Pues les va haciendo a cuenta y acaba siendo 84 pesos la comida diaria del niño. 84, 86 pesos, bueno, 84. Nos vimos, pues le quedan 16 pesos a tu hijo al día. Ese niño que anda allá afuera, como que le faltan tenis, ¿no? Vamos viendo unos tenis baratos que 300 pesos, 300, vamos a ver, 300, saca su celular, entre 16
Entonces necesitamos esperarnos 19 días para que tu niño le puedan comprar tenis. Entonces, bueno, unos tenis de 300 este mes, y pues por lo que veo nos tenemos que esperar el siguiente mes para comprar una camisita del Walmart. Entonces casi los hace llorar a los papás, y ese papá que decía, no, le van a sacar primero un peso a una piedra que a mí, al final de la sesión dice, bueno, pues gano muy poco, pero ahí te van 5,000. Y el otro abogado se queda maravillado, el de la otra parte, y la mamá del niño, entonces, porque él les dice, ves, que eso es caro, está muy cara la vida, y no creas que es para tu ex esposa ni para su nuevo novio, es para el niño, porque el 16 pesos que le van a quedar, ni para una michelada, para invitar una michelada a su nuevo, no, es que no te confundas, no es para, entonces trabaja con esas emociones, y se van con acuerdos, y el señor cumple con los 5,000 pesos, porque fue persuadido, y a través del diálogo y escuchar, validar su punto de vista, se llega a mejores acuerdos. Vamos porque nos está comiendo el tiempo, me dijeron con unos 40, 50 minutos para dar espacio más bien a una conexión. Ya decíamos, en el artículo 17 de la Constitución se incorporó el 15 de septiembre la disposición de llamada de justicia cotidiana. Ahorita está un par de iniciativas de Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, de controversias, le siguen llamando los autores de la iniciativa. Y bueno, como ya comentamos, el sistema judicial es poco accesible. Un estudio que hicieron Laida Negrete y Ana Laura Magaloni señalaban que menos del 2% de los expedientes de un juzgado federal era de menos de 10,000 pesos. También en Jalisco menos del 2%, 3% son de menos de 6,000 pesos. Pareciera que hay un cover para entrar a la justicia, no vale la pena pelearse por menos. Entonces a veces son poco accesibles, la duración, a veces están saturados los juzgados, es el costo excesivo, sobre todo las periciales. Yo tengo un caso en el que me hicieron cargos por 90,000 pesos una tarjeta de crédito, y como cada peritaje cuesta alrededor de 5,000 pesos de mi firma, de que no es mi firma, es un garabato. Entonces yo solamente estoy yendo por los vouchers más caros, pantallas de plasma y eso que compraron con tarjeta, aunque se supone que al final me van a reembolsar estas partes de lo pericial, pero es muy caro, muy costoso. Los costos de los honorarios de los abogados, el ir a declarar, que te lleva a veces tiempo ir a declarar, desconfianza a veces que se tiene sobre el proceder de los funcionarios judiciales. Claro que esto en Jalisco se ha ido reduciendo, pero sí hay esta duda sobre la idoneidad de los resultados. A veces ni el que gana sale contento el juzgado, porque dice, bueno, pagaron pero lo de los intereses le hicieron una quita y pues está atornilladísimo, no hubo que embargarle. Entonces, pues bueno, ahora sí que, como se dice, de lo perdido lo que se encuentre. Siempre, ni siquiera el que gana, decíamos, queda satisfecho, que las partes se asuman como contrarios y quedan de lado las relaciones. Sabes que socios, familias, ¿no? Después de un intestado quedan hechas pedazos, o después de un divorcio. John Elster, que analizó, y no solamente es en México, en todo el mundo, John Elster analizó las audiencias de disputa de custodia de menores en los Estados Unidos. Fue a 102 audiencias de disputa en que se disputaba la custodia de un menor, con declaración de los menores, y pues él se llevó el sinsabor de decir, mira, el solo hecho de que por eso en su libro se llama Juicios Salomónicos, porque así como en el juicio de Salomón, la mujer que se opuso a que se partiera en dos al niño, pues demostró ser la verdadera madre. Así dice John Elster: un padre que aconseja al hijo que declare en contra de su otro padre, aunque fuera cierto lo que va a decir el niño, que declare en contra de su padre, con las secuelas psicológicas que ustedes mejor que yo saben que se le genera a un menor, que declare barbaridades en contra de su otro padre, escindiendo pues su lealtad en su pequeña psique, que tiene a veces secuelas insalvables. Un padre que obliga a hacer eso a su hijo, dice John Elster,
casi automáticamente demuestra que es el menos hábil para educarlo. Sin embargo, es lo que predomina en las salas de audiencias, que el padre que alecciona a su hijo, que se da la alienación parental, casi por ese solo hecho el juez debería, si fuera un juez salomónico, decir, nomás por eso que estás haciendo que tu hijo haga, demuestras que es una persona inmadura, que tu ego te está llevando a hacerlo declarar, o a lo mejor realmente el otro, pero solamente en una mínima parte, realmente es que lo quiere salvar del otro padre, que realmente es un peligro para él, pero eso es John Elster, y de analizar los casos en particular, y dice, luego los abogados, para poder conciliar el sueño, los abogados y los jueces generan reglas de prelación que nomás los convencen a la clase jurídica, a mí, dice él, que es antropólogo y sociólogo, que a mí no me convencen sus argumentos, que sí, que no, lo que ese señor está haciendo es aconsejando y con la mirada aprobando mientras el otro dice barbaridades de su otro padre, y sí, pobrecito, o sonriéndole con una aprobación de estás haciendo lo correcto, lo que yo te inculqué. Entonces dice John Elster, la probabilidad, porque es muy bueno para las matemáticas, dice la probabilidad de que en este sistema de audiencias que han construido los abogados norteamericanos se llegue a un resultado justo es de 12%. De 12%. Entonces, por eso sugiero, y es una burla al sistema norteamericano, pero es una realidad matemática, que mientras se reforma el código de procedimientos, mientras se reforma la metodología de las audiencias, la forma de resolver la custodia entre los padres en Estados Unidos sea un volado. Porque así, aunque sea, tienes la probabilidad de que la moneda, el 50% de las veces va a decir, va a acertar al padre que realmente tiene la capacidad de ser el mejor custodio para su hijo. El 50% es más que el 12% de este sistema que han construido los abogados norteamericanos. Y así el niño al menos no declaró en contra de uno de sus padres, así el otro padre a lo mejor le baja su encono, decir fue el azar, tendrás un contexto mejor para implementar esa custodia que lo que te genera un sistema judicial que no se conduele de las realidades psicológicas y emocionales de sus usuarios. Entonces, el proceso judicial puede generar este tipo de coincidencias. Y bueno, esto ya es Galanter, que uno de los, en nuestro clásico de 1974 sobre el acceso a la justicia, pues dice que en estas circunstancias hay personas que prefieren mejor no participar, conscienten las violaciones, están ahí latentes el odio o el sentimiento de injusticia y se resignan a haber violado sus derechos porque perciben que es inviable. La justicia alternativa sí da una posibilidad para esas personas, porque muchos dicen, no tengo un pagaré, ¿con qué voy a demandar a mi otra parte? En la justicia alternativa le decimos, sí, aunque no tengas pagaré, ven, llamamos a tu contraparte con las herramientas de comunicación. Si va la persona, que también como es voluntario, solamente la mitad de nuestras personas, la cifra más alta que conozco en México, porcentaje de personas citadas que acuden a una sesión de mediación en un sistema público es de 47%, que es en Sonora. En el IJA, que es el segundo lugar a nivel nacional, es 43%, es decir, siempre el tema de voluntariedad influye. El abogado le dice, no vayas, no acudas, eso no sirve, te pueden obligar. Algunos estados los multan, como en Jalisco antes se hacía, pero eso mina, se dice, la voluntariedad. Pero cada vez con nuestro labor de los invitadores y nuestros mediadores, logramos que más gente vaya, y ya que están ante nosotros, el 82% de los casos se resuelven. Entonces, aunque no tengan un pagaré, se da un reconocimiento de deuda y ya tiene un valor suficiente. Luego hay la resignación de muchos. En México hay pobreza alimentaria y pobreza de capacidades, o también hay pobreza de patrimonial y pobreza de institucional. Gente que no puede acceder a las instituciones, ni siquiera a ir por un acta de nacimiento. No tiene acceso a internet para bajarla por internet, o si lo tiene, a veces no puede pagar los derechos, o si los puede pagar, no se puede extraer 2-3 horas para ir a sacarlas, perdiendo tiempo vital para ir por los
60 pesos al día que le cuesta sobrevivir en nuestro sistema social. Entonces, a veces hay gente que ni siquiera entra, hay otros que sí entran, pero con asimetrías insalvables, y hay otros que, dice él, llegan a mediación, pero se van, como se decía antes, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es una caja de resonancia de las desigualdades. Dice, después de 2 años le van a dar 100 pesos en un juicio, mejor me voy con 40 ahorita. Entonces es un mal arreglo, pero se evita un buen pleito. Un buen sistema de mediación ayuda a que esto se compense, porque equiparas a las partes. Ya la estrategia legal ya no es tan evidente, e incluso como es confidencial pueden ser sinceros. El otro día llegó con nosotros, me estoy metiendo a hacer algunas comediaciones, pues para ir, aunque sea certificado, no puedo hacer mediaciones, pues porque tendré un conflicto de interés. Lo estoy haciendo por empaparme de lo que hacen mis compañeros. Pues entro con mediaciones, y el otro día una persona decía, oye, era un tema laboral. Mi empleado tomó dinero, nos robó y se va a ir. No hay otra, se va a ir. Pero mi abogado me dice que no le puedo ofrecer más de 7,000 pesos porque estaría yo asumiendo que él gana más y que ya tiene una relación previamente o de más antigüedad. Entonces me dice, no le ofrezco más de 7,000 porque es un indicio de que él puede reclamar más. Pero aquí es confidencial en la justicia alternativa. Él no puede ir a un juzgado y decir, no te hagas, tú ya habías aceptado que que no firmaste el pagaré, o tú aceptaste que me ibas a dar más dinero. Eso ya no tiene validez en un juicio, es confidencial lo que se maneje. Y nos decía el expatrón, él trabajó con mi papá, tiene 15 años trabajando en la empresa familiar, y sí falló y se va a ir, pero no quiero solamente darle 10 mil pesos, quiero darle 70,000 pesos para yo quedarme tranquilo de que alguien que sí nos apoyó lo voy a liquidar bien, y él se va. Entonces, ¿eso se vale en justicia alternativa? Sí se vale. Y la otra parte pues, lo aceptó, llegan a un acuerdo, se convalida y queda firme ese acuerdo. Entonces, en la justicia alternativa equipara mucho a las partes, entonces no se transfiere esta desigualdad del proceso a la mediación. Y eso, otra de las partes muy poderosas que tiene el sistema. Decíamos, esta exclusión legal que se da, el 30% simplemente es excluido, el 50% que sí accede queda totalmente vulnerable frente a personas con más recursos o mejores abogados, o incluso la principal fuente de desigualdad de un proceso judicial es la duración del proceso y los honorarios de los abogados. Incluso también el poder relativo es que por ejemplo, un empresario que tiene en juego en una transacción mercantil el 2 o 3% de su patrimonio, pues a lo mejor se puede dar el lujo de esperar. Incluso, por ejemplo, una persona que tenga unas 70 casas en arrendamiento y le diga a su juez, pues su abogado, podemos ir por argumentar esto, es muy novedoso nuestro argumento jurídico, no sabemos si los juzgados estén receptivos a este tipo de 2 o 3% de patrimonio, me la juego, porque si queda este precedente judicial, vamos a tenerlo para el resto de mis fincas, entonces va. Entonces a veces el que tiene mucho dinero se puede dar el lujo de esperar, de ser más osado en su estrategia de litigio, mientras que un obrero que tiene el 85% de su patrimonio, una persona que solamente es su única casa, la que está rentando, que tiene el 85% de su ingreso esperanzado en esa renta, pues no se puede dar el lujo de esperar. Entonces también el tiempo tiene un costo asimétrico para las partes, y a veces por eso se llegan a acuerdos lesivos para las partes. Entonces el 50% de las personas a veces alcanza el umbral de la justicia, pero se enfrenta a estas asimetrías. Hay 19% de privilegiados que pueden actuar con mucha certeza, tienen información privilegiada, tienen abogados muy competentes y con muchas relaciones al interior del sistema judicial, familiarizados con los criterios en boga. El 1% de los más ricos en México, el 1% de los más ricos de México concentra el 21% de la riqueza del país. 4 mexicanos
Slim, Larrea, Bayeres y Salinas Pliego reúnen el 9% del PIB por sí mismos, estos 4 personajes. Entonces, este 1% de los más ricos de México se fuga de las instituciones. Tiene una cláusula de arbitraje en San Diego o en San Antonio, Texas, en San Diego, California, San Antonio, Texas. Entonces se van ahí a un arbitraje o a una mediación internacional que en todos sus contratos está aprobada. Para empezar, ¿quién se quiere pelear con Carso? ¿Qué proveedor quiere quedar mal con su mejor consumidor de fibra óptica? Pero bueno, si llegan a tener un pleito, se van allá, y allá en situaciones más transparentes, más rápidas, se resuelve su litigio. Entonces, y la justicia alternativa incide un poquito en cada uno de ellos. A los excluidos los puede alcanzar a incluir. Nuestro lema es: la justicia debe estar en la canasta básica de todos los jaliscienses. Y bueno, voy a ir avanzando porque ya se me está agotando el tiempo. Y bueno, esta va a ser, bueno, no, déjenme ver, ahorita les digo cuál va a ser. Okay. Esta va a ser la lámina que más les va a gustar, no porque sea muy interesante, sino porque es la última, que es pues la justicia alternativa. Les puedo dejar a los organizadores esta presentación con mucho gusto. Por ejemplo, la libre voluntad de las partes, que esto empodera mucho a las personas. Por eso el 98% de los convenios se cumple, porque las partes construyen los acuerdos por sí mismas. No afecta derechos de terceros, es una condición para validar un convenio, que no afecte ni al interés público ni a otras personas que no sean llamadas a la negociación. Respeta aspectos de orden público e interés social. Si un delito surge en una negociación, se evidencia que hubo un delito, hay que darle aviso a la autoridad penal. El protagonismo directo es de las partes, se empoderan mucho. Es fluido y flexible en los procesos. En 2-3 horas, las más complejas de las negociaciones se pueden manejar. Hay economía procesal. La duración, ya decíamos, es de 26 días en promedio los asuntos en el IJA. Y ya comentamos que el 27% de las resoluciones judiciales en Jalisco son convenios de mediación y que es gratuito. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Los honorarios son mucho menores. Un centro privado de mediación cobra entre 4 y 5,500 pesos. Es muy, muy efectivo, y una vez validado es sentencia ejecutoriada. Hay una inmobiliaria que nos lleva 400 con contratos de arrendamiento a prevención a validar al año. Aumenta el control sobre el proceso y el resultado. Es muy transparente. Las partes, no es cuando las audiencias, que se acaba la audiencia, tienen que irse a su casa a rezar, a ver qué pasa en 15 días cuando salga la sentencia. Aquí, ahí mismo llegan a un convenio, se los leen, es decir, no salen de la sesión sin saber en qué terminó su caso. Y si no están de acuerdo, no firman el convenio, no se da el convenio. Conservar, mejorar y potencializar las relaciones entre las partes. Esto ayuda mucho porque, como decía, muchas veces los socios no se vuelven a ver, ganen, pierdan o empaten, quedan muy lesionados por el proceso, muy desgastados emocionalmente. Y aquí las partes pueden volver se da parte de la justicia restaurativa, pueden volver a confiar en sí, y a lo mejor vuelven a hacer negocios. Las familias, hace 3 meses nos tocó un caso donde el abogado le dijo al esposo: no vayas a la sesión de mediación del hija, no sirve de nada, nosotros ya tenemos muy bien controlado el asunto en los juicios, en el proceso, pero el señor quería ver a su hijo y vivía fuera de Guadalajara, y pues él dijo: ¿sabes qué? Yo no me aguanto. No se lo dijo al abogado, pero sabiendo que la esposa y el hijo iban a ir a un hijo su hijo tenía 7, 8 años, va la hija, espera que llegue la mamá, pues él nunca llega. Ya que van de salida, están esperando el camión, él llega en un Uber y sube al niño al Uber, y cuando va arrancando, la señora empieza, ahí fue donde yo me di cuenta. Yo iba saliendo de la oficina y escuché que se frenó un carro, se le cerró a otro. Yo pensé que era un problema vial, que iba a haber golpes, algo así.
y cuando vi que un niño llorando, ya no, decía el niño, y volteo y veo a la señora desfallecida agarrando de la mano al niño y el señor queriéndolo subir al carro, y veo que salen mediadores, de ahí digo, caray, es un caso nuestro. Ahí en cuclillas uno de ellos le empieza a decir a la señora que se tranquilice, al señor también otro de los mediadores les dice, yo me acerco por si estaba el de seguridad, que si necesitaban algún tipo de apoyo, me dicen que no, las partes aceptan irse a mediación, yo me tenía que ir a un compromiso, fui, y a las 3 horas me llama el mediador y me dice, doctor, lo vi que se fue un poco inquieto, nomás para que estén más tranquilos, aceptaron los papás entrar a una mediación, el niño lo estuvo atendiendo nuestra compañera Perla, que es psicóloga, para pues, atenderle, porque tuvo una crisis el niño así de llorando, pues que ya no, que se acabara esa situación. Y me dice, ya llegaron a un convenio, que quedaron de acuerdo en los términos de la custodia. Y está revisando el de la Procuraduría Social y también estuvo presente el de la Procuraduría de la Niñez, niños, niñas y adolescentes. Y los 3 se fueron a comer. Entonces me conmovió esa parte que una familia que estaba en tal crisis se van a comer juntos y ya regresan para llevarse cada quien su copia del convenio, y la mediación cambia vidas, ¿no? Y restableció un orden. Quizás si el señor se hubiera llevado al niño por la fuerza, hubiera sido un tema penal, hubiera pedido la custodia, obviamente nunca iba a volver a confiar en ella, en él, su esposa, su ex esposa. Y ahí se puede tornar más llevadera las relaciones porque se da esta alquimia con las emociones. Entonces, aumenta el nivel de satisfacción. Nosotros tenemos encuesta de satisfacción de usuarios y nos dan un 93.8. Incluso las partes que se encuestan, las partes que no va su contraparte ni llegan a un convenio. Aún ellas, el promedio es de que nos dan una calificación a los mediadores de 93.8. y a la calidad de atención de 94, es decir, es muy buena sobre 100, entonces es muy buena, decimos de 1 a 5, donde 1 es muy mal y 5 es muy bien, como lo atendimos, que hay gente que nos da 4, hay gente que nos da 5, el promedio es de 4.69, que es el 93.8 sobre 100 del que les refiero, entonces estamos bien evaluados, algunos dicen, oye, pues parece que es un lugar privado. No tenemos el ISO 9001-2015, pero sí atendemos a la gente en menos de 17 minutos, que es lo que pide este estándar, y los que llegan con cita, antes de 9 minutos los atendemos. Encontramos valores agregados a nuestros servicios para darles esta satisfacción, a este acompañamiento, incluso canalizarlos de instrucciones de ayuda para adicciones, para manejo del estrés o de la ira psicológico, y nuestra meta es desescalar la violencia y la agresión. Hay veces que llegan y no se puede dar el divorcio, pero porque de pronto resulta que pues ya mencionan que sí hay un bien que repartir, ahí no lo podemos ver nosotros, pero ya se van con un preacuerdo de divorcio por mutuo, ya es mucho más sencillo. A veces que llegan con un divorcio muy confrontado, se pueden ya ir por la vía del divorcio por mutuo, y el 7% de los que van a divorciarse no se divorcian, se dan una oportunidad después de haber dialogado entre ellos. Y se promueve la cultura de la paz a través de las herramientas y mecanismos al alcance de todos. Y reducen, como ya decíamos, la pobreza institucional, se les da acceso. Tenemos traductores en el tema wixárika, nos falta en temas náhuatl y otomí, nos tenemos que apoyar en la Convención de Derechos Humanos. En la zona, sobre todo, de Cihuatlán, donde hay mucha población de esta naturaleza, y en la propia Guadalajara, donde hay también población con estas lenguas. Pero reducimos la pobreza institucional y damos cada vez más acceso a la justicia, combatimos la desigualdad, reducimos la violencia al despreciar los conflictos. Una última cifra, una investigación en Morelia demostró que el 84% de las víctimas de homicidio intencional, durante un año antes de su muerte, tuvieron al menos un caso abierto en justicia cívica. Es decir, que ya habían dado ya señales de estar en algún circuito paralegal o de incipiente ilegalidad o un circuito de violencia. Eran gentes que vivían en la vía pública, eran personas que habían escandalizado y han reñido contra los vecinos. Y lo que se hizo en Morelia es, en la justicia cívica le metes también justicia alternativa y apoyo, policía de proximidad, y se ha bajado un 30% también en Tonalá
los delitos violentos. Entonces, quiere decir que sí se logra desescalar, y si a tiempo lo atajas ahí, sabemos que en nuestra comunidad, pues en nuestra sociedad hubo personas que se asesinaron a un vecino por un lugar de estacionamiento. Se hizo viral el que en otro estado le sacó casi un ojo, le encajó un desarmador a otro por un lugar de estacionamiento. Entonces, tenemos casos muy cercanos en donde asuntos comunitarios acaban en tragedias porque no fueron atajados a tiempo. Entonces, pues bueno, es una pincelada a muy grandes rasgos de lo que es la justicia alternativa. Ustedes, como especializados en psicología jurídica, pues sabrán mejor que yo muchas de estas herramientas y los verán con utilidad, si no es que muchos de ustedes están ya familiarizados con los métodos de solución de conflictos. Y también en materia penal, pues tienen el 7% de los asuntos de carpetas de investigación se están resolviendo por justicia alternativa, que es muy buena cifra si consideramos que solo el 35% de los asuntos denunciados califican para ser mediados por justicia alternativa. Quiere decir que 1 de cada 5 se está resolviendo por esta vía, de los que sí se pueden susceptibles de ser mediados. Ojalá y aumente la cifra, pero en estados como Jalisco, que es el 12%, en Coahuila, que es el 18%, o en Guanajuato, que es el 20% de los asuntos de las carpetas de investigación que se resuelven por justicia alternativa, sobre todo viendo las variables cualitativas de evaluación de satisfacción de usuarios, podemos estar dando un mejor servicio y que apuesten por la cultura de la paz y los mecanismos de solución de conflictos, porque son realmente superiores cuantitativa y cualitativamente a mecanismos más artificiales y polarizados, como podrían ser un juicio ya en contencioso. Entonces, hasta aquí, si les parece bien, dejaría mi intervención y quedo a su disposición para cualquier comentario, inquietud, que con gusto quedo atento, y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta charla que nos regaló. Ahora le pediría a los participantes que nos hagan alguna pregunta, que tengan algún comentario o algo que quieran compartir con el doctor y con todos nosotros. Pues adelante. Bien, en lo que van preparando sus preguntas, yo quisiera hacer una pregunta, doctor, respecto del pago de la reparación del daño en cuanto a un juicio penal. Bueno, cuando se le condena a una persona en un juicio penal al pago de dice la Ley Nacional de Ejecución Penal que una persona privada de la libertad que puede obtener un beneficio penitenciario no puede estar sujeto a el pago de la reparación del daño. ¿Cómo podría la justicia alternativa hacer que la persona privada de la libertad pueda salir como en busca de la reinserción social, y cómo no dejar desprotegida a la víctima de ese delito? Bueno, ahí sí, efectivamente, la reparación del daño es fundamental, tanto para la operación de los métodos de solución de conflictos, los MASC, como para otras soluciones alternativas, como el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso. En las tres se requiere la reparación del daño para poder operar. La gran ventaja de los mecanismos de solución de conflictos es que el convenio hay una unidad de seguimiento y se puede dar que se llegue a un acuerdo, pero se queden en pagar en parcialidades. Y es muy, muy, muy frecuente. Incluso me ha tocado ver asuntos que se pagan a 55 semanas. Oigan, no, te puedo pagar 200 pesos a la semana, y tenemos una unidad de seguimiento en el que, y el 98% se cumplen, el que llaman, y las personas cumplen, honran su compromiso, y si la víctima está de acuerdo en que se le paguen parcialidades, se puede dar. El año pasado recuperamos, por concepto de reparación del daño, les recuerdo que el IJA
solamente ve los temas ya judicializados, es decir, el 12% de las carpetas de investigación se resuelven por justicia alternativa, y del 5% de las carpetas de investigación que se judicializan, esas el 19% son, como el 22% son por delitos susceptibles de mediación. Entonces, esos nos los canalizan, y tengo que mencionar que ya llegan muy polarizados, porque es un caso que ya no se resolvió en una carpeta de investigación, y si se puede resolver en judicializados, también porque el artículo es el mismo, el 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los delitos son los mismos, ya llega muy polarizado. Entonces 1 de cada 3 sí se resuelve por mecanismos alternos, otros son donde la víctima no quiere saber nada del agresor, no va a las sesiones de mediación, pero los que se resuelven recuperamos 10.600.000 pesos por concepto de reparación del daño, y en muchos se dan estos pagos parciales, es decir, mira, y si no se cumplen, pues queda en suspenso el no ejercicio de la acción penal. Entonces, tienen el incentivo, y en el caso de Jalisco el 98% se cumple, y nosotros estamos, sobre todo en el sistema tradicional, que todavía hay algunos casos susceptibles, pidiéndole a los imputados que le soliciten al juez, o hablando con el juez para que los canalice los asuntos, porque nosotros tenemos que esperar a que el juez nos los canalice, y hemos tenido muy buena respuesta. Entonces, incluso en la pandemia tuvimos un mes récord en mayo, 382 casos nos fueron enviados, cuando nosotros resolvemos al año alrededor de 2.400, en un solo mes se recibieron 382. Entonces, pero sí hay esta posibilidad de lograr que la persona pues recupere su libertad, si todavía está privado de su libertad. En algunos casos, la mayoría de los que nosotros llevamos no está privado de la libertad, porque son delitos que generalmente pueden enfrentarse en libertad durante el proceso. Que no serían graves esos delitos, ¿no? Sí, delitos no violentos, delitos de querella, es decir, que se pueden quitar, retirar la denuncia o otorgar el perdón, y los dolosos, siempre y cuando no sean violentos, se pueden, como los patrimoniales, como fraudes. Lo que más se ven en materia penal son amenazas, daños en las cosas no intencionales, accidente de tránsito, lesiones culposas, homicidio culposo también derivado de un accidente de tránsito, y el tema de fraudes. Son los 5 casos que más frecuencia recibimos en el instituto. Por ejemplo, en el caso de los delitos de fraude, ¿hay alguna suma que se pueda poner en la mesa? Es decir, un ejemplo, sí. Hay una persona que tiene que pagar como reparación del daño 2 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en reclusión difícilmente tienen estas áreas, o esta industria penitenciaria todavía no está expandida, y muchas de las personas que están privadas de la libertad no tienen acceso a la industria penitenciaria. ¿Cómo hacer para que estas personas que están recluidas puedan cubrir la reparación del daño exorbitante? Yo digo 2 millones de pesos, pero podrá haber más o mucho menos también, ¿no? ¿Cómo poder acceder a esta justicia alternativa para que las personas privadas y las víctimas pues puedan verse beneficiados ambas partes, ¿no? Y no sentir, como en la plática usted lo comentó, que solamente una de las personas dentro del acuerdo se siente ganador. Sí, pues ambas, incluso tuvimos un fallo de un magistrado, porque también tenemos, y creo que eso es positivo, lo que comentabas, fraude. A veces no podemos intervenir en fraudes porque hay personas, por ejemplo, gente que fraccionó sin tener permisos de construcción un lote y empezó a vender los lotes, es acusado de fraude porque nunca se le van a dar servicios a esas personas. Por el primer fraude puede irse a justicia alternativa.
pero la ley también prohíbe que por el mismo delito en el transcurso de dos años vuelvas a usarla, pues, para evitar pues, que las personas, ahora sí que se haga una especie de puerta giratoria en este sentido. Entonces, en algunos casos sí me ha tocado que se acumulan, pero generalmente llega primero una denuncia, luego otra, pero en esos casos podría ser, sobre todo si el juez considera, porque si todavía está retenido es porque el juez consideró que por el monto de la razón del daño, la persona posiblemente se evada, pero si da algún tipo de garantías a la víctima se compromete a plazos y decir, bueno, yo salgo, tengo como, puedo vender con mayor facilidad que privado de mi libertad algún bien, si a satisfacción del juez no se viola el tema de la probabilidad de evasión de la justicia y llega a un convenio que la víctima lo acepte, se puede dar, pero sí será el 1 o 2% de los casos que llegan a esas cantidades. Muchas veces los fraudes que nos llegan son de tandas, ¿no? Oye, pues, yo era el número 12 y ahora resulta que ahora no me tocó a mí, pues son 6, 7 mil pesos y que a veces tienen comprometidos en temas penales a las personas. Nos llegó incluso un caso, me ha tocado ver, no fue en Jalisco, fue en un caso donde se muestró expedientes, un tema de robo de tortuga. Afortunadamente, pues, pero fíjense cómo van escalando las emociones, que ya era un niño que se le perdió su tortuga, a los 2 días aparece un vecinito con una tortuga idéntica, que se le había comprado en el tianguis, y pues dicen, oye, me la robó, entran los papás, y ya lo habían llevado ya a fiscalía, ya estaba el tema en fiscalía. El Ministerio Público dijo, oye, como que esto no es penal, no hay robo, no está el robo de tortuga, pues no es, a menos que sea una especie en riesgo o de ir más, lo mandó a justicia comunitaria, y ahí se vio el caso, pero sí, entonces, en ese sentido, sí, la mayoría de los fraudes son por cantidades menores, pero sí, en este caso sería sobre todo ver si el juez confía en que la parte no se va a evadir de la justicia, si logra garantizar a lo mejor la reparación del daño con una fianza y él se comprometa a seguir abonando en libertad. Y si la otra parte lo acepta, es perfectamente válido el convenio. Okay. Doctor, ¿qué tendríamos que hacer o dónde deberíamos de trabajar para quitar esa idea errónea en donde solo una de las partes se ve beneficiado con la justicia alternativa? Sí, pero como bien dices, es erróneo porque hay un continuum en el tema de la mediación. En penal a lo mejor a veces se pueden dar estos casos, e incluso es muy, muy específico en el tema penal. En materia mercantil, civil, familiar, es muy claro que ambas partes ganan e incluso pueden reconstruir el tejido social. En materia penal, incluso algunos, me refiero por ejemplo a Jesús España. Él dice claramente el propósito de la casi como si fuera método Harvard, el propósito de la mediación penal es lograr el perdón de la víctima y la reparación del daño. O sea, ahí ya si le metes justicia restaurativa, pues sí, es reconstruir el tejido social. Pero aquí sí generalmente en el resto de las mediaciones, ambos pueden salir ganando. Y aquí puse este esquema donde pues hay un cuadrante entre mantener la relación o incrementar la relación y el lograr el objetivo de satisfacer la negociación. Y bueno, entre más se coopera, la forma y mejor la relación es cuando se dice yo gano y tú ganas también. Si se va a lo que llaman en matemáticas los juegos de suma cero, o lo que yo gano tú lo pierdes y lo que tú ganas yo lo pierdo, se trasciende a través de una buena negociación. Entonces decir, ¿sabes qué? Yo retiro lo que he dicho de que afecta tu reputación, tú me pagas lo que me debes y yo dejo de decir que eres un ratero por tus lados, de quemarte en el gremio. Entonces ahí se puede reconstruir un poco haciendo justicia restaurativa, pero sí, en general, yo creo, porque en las encuestas de satisfacción de usuarios, ambos son, tanto el que en materia penal,
tanto el solicitante como el que es señalado como victimario o requerido, ambos evalúan muy bien a la justicia alternativa. En ese caso, hay algunos, por ejemplo, que nos evalúan bien, por ejemplo, nos dan de 1 a 5, un 4, y en observaciones dicen, bueno, pues es que nunca fue la persona, deberían de obligarla a ir, sí, pero nuestra ley no nos permite porque es voluntario. Yo creo que en estos instrumentos de satisfacción de usuarios se puede ver cómo muchas de las partes se van satisfechas, aunque y no siempre solo una de ellas gana, pero en la mediación se logra eso, que uno cede a veces un poco, otro no, o a veces ambos ganan o se recuperan cosas que no se pensaban, como esto de la manutención. Alguien que decía que nunca iba a dar más de 3,000, acabando 5,000. A lo mejor ve mejor disposición de su expareja para que se dé la convivencia con sus hijos, y se terminan estas espirales de no cooperación, de te escondo los hijos, les digo cosas malas de ti. Cuando se da este tipo ya de que se sanan cosas de fondo, se da una mejor relación. Entonces, creo que en el 96% de los casos, 95%, creo que ambos se van con la sensación, al menos, de haberse quitado un conflicto de encima, de quitar un motivo ya de pendiente y de sí sentir que se van un poco más empoderados y con asuntos mejor resueltos. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacerle algún comentario al doctor? Bien, hay que participar. Dentro de la misma charla que nos compartió hoy, me salta una pregunta. Las escuelas que enseñan derecho, en la actualidad han cambiado su sistema de enseñanza y han introducido la materia, ya sea como materia definitiva u optativa, este tipo de clases, por ejemplo, justicia alternativa, justicia restaurativa, todas estas áreas de oportunidad que nos está brindando pues las reformas, ¿no? Sí, incluso acaba de haber un coloquio convocado por la Dirección de Profesiones, un coloquio entre las 27 universidades en Jalisco. Y sí se da yo trabajé 16 años, bueno, sigo dando clases en otoño en el ITESO, pero durante 16 años fui profesor de tiempo completo en el ITESO, y ahí teníamos la materia de justicia alternativa, y lo que se hacía incluso era en materia penal, que fue, como bien dices, al principio, en el 2008, cuando se empezó a retomar, y se les daba, eran optativas, el de métodos alternos de solución de conflictos, la de litigación oral, y la que sí era obligatoria era la de derecho procesal penal con sistema de casos. Pero los que tomaban estas 3 materias, además de su título de abogado, se les daba un certificado de competencias en el nuevo sistema acusatorio. Entonces se les daba como un plus profesional, que por lo mismo ellos, al tener estas 3 materias, ya después se hizo obligatoria, que incluso en tronco común la ven junto con psicólogos, la ven junto con relaciones industriales, con relaciones internacionales, porque finalmente en materia internacional pues el arbitraje es muy frecuente. Pues, sobre todos estos principios, o también se les da cultura de paz. Tenemos un convenio con la Secretaría de Educación Pública y, por ejemplo, también los policías en la academia, ya en la certificación nacional, deben de llevar un módulo de 30 horas, si no me equivoco, de cultura de paz y mecanismos de solución de conflictos. Y en las universidades también cada vez más se da ya no como optativa, sino como materia curricular. Y recuerdo, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Universidad Enrique Díaz de León también tiene sus diplomados con mucha frecuencia, y incluso algunos tienen maestrías. La Universidad de Guadalajara, el CUSEA, tiene maestría en métodos de solución de conflictos. La Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de nuestros mediadores, está tomando el doctorado en métodos de solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un convenio con el Supremo Tribunal, y muchos funcionarios judiciales lo están tomando. 3 magistrados de Jalisco tienen certificado de mediador, como unos 8 jueces. Entonces,
sí se va extendiendo, y en el ámbito universitario cada vez son más las universidades que lo reconocen, y pues es una herramienta muy poderosa para resolver conflictos y en general para la vida. Yo cuando ve mi curso de mediación, pues hasta mis hijos me empezaron a hacer caso, que eso pues era comunicación asertiva. Yo antes les decía, si limpias tu cuarto, vamos al cine. Y ya vi que eso no se debe hacer porque le das la alternativa. Si limpias, pues como todos preferimos el bienestar actual al futuro, decimos, pues no limpio mi cuarto aunque no vaya al cine. Y nomás les dije, limpien su cuarto porque cuando nos vamos a ir al cine, sin dar la opción, lo limpiaban y parecía alquimia, parecía magia. Entonces, sirve mucho y cada vez más universidades lo están tomando como parte de su currícula obligatorio. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros el tema, por contestarnos estas preguntas, estas dudas que de pronto surgen a través de escucharlo. La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, una general, pues agradecen mucho el que hoy comparta con nosotros, doctor Guillermo, y quedamos abiertos a en un futuro poder tener nuevamente este tipo de conferencias y que comparta con nosotros toda su experiencia a través de la enseñanza. Si no hay más que decir, pues sería todo de nuestra parte y solamente desearles muy buena tarde y muy buen fin de semana a todos los que hoy nos acompañaron, y también a ustedes deseamos que en otras conferencias o en próximas conferencias nos acompañen. Todo el mes de octubre pues estamos en celebración de 4 años de vida de esta asociación, y pues nos dará mucho gusto contar con ustedes y con usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, en la mejor de la disposición para futuras coincidencias. Muchas gracias, les mando un abrazo a todas y a todos. Estén muy bien, muy buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias.